Bienvenida o bienvenido. Hoy, vamos a meternos a fondo con algo que es crucial en el sistema de salud colombiano. Algo que suena un poco técnico, la verdad, pero que nos afecta a todos. La unidad de pago por capitación. La UPC, vamos. Tenemos un análisis interesante de Jorge Augusto Miranda Cadavid que se titula Ajuste de la UPC por perfiles epidemiológicos en Colombia. Y, nuestra misión hoy es desgranar esto, entender por qué la forma actual de calcular esta UPC, pues quizá no sea la más justa ni la más eficiente, y ver qué propone este análisis para mejorarla. La pregunta clave es, ¿el dinero que reciben las entidades de salud responde a las necesidades reales de la gente? Exactamente. Para empezar y para que todos estemos en la misma página, recordemos qué es esto de la UPC. Es, básicamente, la plata que el sistema de salud le da a cada EPS, a cada aseguradora, por cada persona que tiene afiliada, ya sea del régimen contributivo o el subsidiado, ¿vale? Y con ese dinero, pues la EPS tiene que cubrir los servicios de salud del plan de beneficios. Ahora, ¿cómo se calcula hoy? Pues se miran varias cosas. La edad, claro, no es lo mismo un niño que una persona mayor. El sexo, si es contributivo o subsidiado. Y también dónde vive la persona. Se ajusta si son zonas muy apartadas, de difícil acceso, esas cosas que encarecen dar el servicio. Vale. Edad, sexo, si cotiza o no, y dónde vive. Parece lógico, ¿no? Son factores que influyen en los costes. Pero, entonces, ¿dónde está el problema? Según este análisis, claro, porque parece que falta algo importante en la ecuación. Ahí es donde el análisis de Miranda Cadavid, como se dice, pone el dedo en la llaga. Argumenta que este cálculo sí incluye ajustes operativos, geográficos, que son necesarios, no se discute eso, pero ignora algo fundamental, el perfil epidemiológico. O sea, ¿te refieres a qué enfermedades son más comunes en un grupo, qué riesgos de salud tienen? Eso. Justo eso. El modelo actual al final se basa en costes promedios y esos ajustes geográficos, pero trata igual, digamos, a todas las poblaciones dentro de una misma categoría de edad, sexo y zona, como si tuvieran el mismo riesgo de salud. No distingue si una EPS tiene, pues, muchos afiliados con enfermedades crónicas que son caras, o si su población está, en general, bastante sana. Vale, ya veo. O sea que, por simplificar mucho, una EPS con 1.000 jóvenes sanísimos en Bogotá recibe por cada uno la misma UPC base que otra EPS en la misma ciudad, con 1.000 personas de la misma edad y sexo, pero que resulta que tienen mucha diabetes o hipertensión. Efectivamente. Y ahí está lo que el autor considera una fuente de ineficiencia. Y de inequidad, claro. El análisis lo ilustra con un ejemplo bastante claro. Una población urbana, joven, sana, genera la misma UPC base que una rural, con la misma edad y sexo, pero donde hay mucha hipertensión, diabetes, quizá cáncer. El coste esperado de atender a unos y a otros es, radicalmente distinto. Pero la financiación base no lo refleja. Claro. Es que suena muy desequilibrado. Es como, no sé, como si al presupuestar para 2 colegios iguales en número de alumnos, no miráramos si uno se cae a trozos, si necesita reformas urgentes y el otro está perfecto. El número importa, pero no lo es todo. Es una buena analogía, sí. El tamaño, la dispersión, importan, pero no te dicen nada de la salud de esa población, de los recursos que de verdad hacen falta. Y lo fascinante, fascinante y preocupante según el texto, son las consecuencias que esto puede tener. El análisis señala varias. La primera, y quizá la más evidente, es la inequidad. El dinero no va necesariamente donde más falta hace por la carga de enfermedad. Una EPS con gente más enferma tiene costes mucho más altos, pero no recibe más por eso en la UPC base. Y eso, pues, puede limitar su capacidad para dar un buen servicio, o incluso ponerla en aprietos financieros. O sea que el sistema podría estar, sin querer, castigando a las entidades que atienden precisamente a la gente con más problemas de salud. Vaya. Exacto. El segundo problema que menciona es el riesgo de incentivos perversos. El texto no dice que se haga de forma planificada, que sería ilegal, claro, pero la estructura financiera, en teoría, podría hacer que para una EPS fuera más rentable centrarse en afiliar gente sana. Claro. Porque si recibes lo mismo por un sano que por un enfermo, pero el sano te cuesta muchísimo menos, pues el margen es mayor. Esto podría hacer que no se esfuercen tanto en captar o atender bien a la gente con más riesgos. Entiendo la lógica. Es un poco perverso, sí.
Si no se reconoce el coste real de la enfermedad, indirectamente se premia evitarla, no gestionarla bien. Justo a eso apunta el análisis. Y la tercera consecuencia es una debilidad del propio sistema. Si la financiación no va pareja a las necesidades reales, pues la capacidad de todo el sistema para responder bien a los problemas de salud se resiente. No se usan los recursos de la forma más eficiente para mejorar la salud de todos. Entendido. Modelo actual. Considera edad, sexo, lugar, régimen, pero olvida el estado de salud real. Y eso crea inequidad, posibles malos incentivos y debilidad general. Entonces, ¿qué propone este análisis para solucionarlo? Aquí es donde se pone interesante de verdad. Pues la propuesta central del texto es ir hacia un modelo de prima ajustada por perfiles, que básicamente significa calcular la UPC incluyendo de forma clara y directa el riesgo en salud de los distintos grupos de población. Una prima ajustada, como si fuera un seguro más personalizado, pero para grupos. ¿Cómo se haría eso? Suena complicado. No exactamente personalizado individuo a individuo. Eso sería imposible y rompería la solidaridad del sistema. Pero sí ajustado por grupos de riesgo. La idea es usar datos epidemiológicos, prevalencia de enfermedades, incidencia, para estimar cuánto costará más o menos atender a diferentes tipos de población. El texto dice claramente que este ajuste permitiría reconocer el coste de atender enfermedades crónicas de alto impacto, esas que generan gastos continuos. Y da ejemplos. ¿Qué enfermedades serían esas clave? Sí, menciona algunas concretas. El VIH-Sida, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, varios tipos de cáncer. Son enfermedades que necesitan seguimiento constante, medicinas caras, a veces hospitalización, y manejarlas bien es crucial, para el paciente y para el sistema. Vale, entonces, la idea sería, si una EPS tiene, pongamos, muchos más afiliados con diabetes tipo 2 diagnosticada y en tratamiento, recibiría una UPC más alta para ese grupo específico, reconociendo los costes de sus controles, la insulina, posibles complicaciones. Esa es la idea fundamental, sí. Que la financiación se acerque más al coste real derivado de la salud de los afiliados de cada EPS. Y no solo a promedios generales ajustados por demografía o geografía. Es meter la variable carga de enfermedad, el riesgo en salud, de lleno en la fórmula de la UPC. Suena a un cambio de lógica bastante grande. Entiendo el cómo, pero ¿qué impacto tendría esto? ¿Qué ventajas ve el autor, más allá de que las cuentas cuadren mejor? Porque tocar la UPC seguro que mueve muchas cosas. Efectivamente. Las implicaciones son importantes. Y si conectamos esto con el panorama general, como dice el texto, los beneficios esperados son varios. Primero, fortalecer la gestión del riesgo en salud. Ahora, la EPS recibe la UPC y paga los gastos, con un ajuste por riesgo al reconocer el coste de ciertas enfermedades. Se crea un incentivo mucho más fuerte para que las EPS gestionen esas enfermedades, que se impliquen activamente. Ya no sería solo pagar facturas, habría un interés económico en tener a los crónicos bien controlados para evitar complicaciones que son carísimas, en tener buenos programas de seguimiento. Tiene sentido. Si te pagan más por tener hipertensos, te interesará que se cuiden, que tomen la medicación, que vayan a sus revisiones y que no acaben en urgencias con un infarto que es peor para ellos y mucho más caro para ti. Claro, exacto. El segundo beneficio. Promover la prevención y la atención temprana. Este punto es interesante. Si el sistema reconoce bien lo caro que es tratar una enfermedad avanzada, como una complicación de la diabetes, pues hay un incentivo para invertir en prevenir que la gente tenga diabetes o en detectarla muy pronto, cuando es más fácil y barato manejarla. Invertir en prevención podría verse como una forma de ahorrar costes futuros, costes que ahora sí estarían reflejados en lo que recibes. O sea, que ajustar por riesgo, aunque parta de enfermedades que ya existen, podría, curiosamente, impulsar la inversión en evitarlas. Es un giro. Curioso, sí. ¿Podría funcionar así? Tercer beneficio. Asignación más eficiente de los recursos públicos. El dinero iría de forma más precisa a la necesidad sanitaria real. Los recursos irían donde la carga de enfermedad es mayor. Así, las EPS con poblaciones más complejas tendrían músculo financiero para atenderlas bien. Se evitaría ese desequilibrio de ahora, donde algunas EPS quizá ganan más solo por tener gente más sana y otras sufren para cubrir gastos básicos con gente más enferma. Pasaríamos de una distribución basada en promedios y logística
a una basada en la necesidad sanitaria real, medida por el riesgo. Esa es la meta, sí. Y el cuarto beneficio tiene que ver con la planeación racional del gasto en salud. A nivel nacional, si sabes mejor cuánto cuestan los distintos perfiles de enfermedad, el gobierno o las autoridades sanitarias pueden planificar el presupuesto de salud mucho mejor, de forma más coherente con las políticas de atención integral, las famosas RIAs, y con los objetivos de salud pública. Se vería más claro dónde están las necesidades, qué enfermedades consumen más recursos, dónde hay que enfocar las estrategias a largo plazo. La verdad es que suena a un paquete de beneficios potente. Mejor gestión del riesgo, ojo, posible impulso a la prevención, dinero mejor usado y mejor planificación. Todo para que la financiación se parezca más a la realidad de la salud de la gente. Esa es la esencia de la propuesta que analiza el texto. Sí. Pasar de un modelo que, ha mejorado, ha incluido cosas como la dispersión geográfica, que fue importante, pero que no ha metido bien la dimensión clave, el riesgo real en salud, la carga de enfermedad, que además cambia, con la gente envejeciendo y las enfermedades crónicas aumentando. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es la conclusión final? El mensaje fuerte que deja este análisis de Miranda Cadavid. Pues mira, la conclusión la presenta de forma muy directa. Yo diría que hasta contundente. No es una recomendación más, una opción a valorar. El análisis dice que transformar el cálculo de la UPC para meter este ajuste por perfil epidemiológico es una necesidad urgente. Así, tal cual. Una necesidad urgente. Son palabras mayores. ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Por qué esa urgencia que transmite el texto? Pues la urgencia se justifica, según el análisis, porque los ajustes actuales, por edad, geografía, etc., aunque son importantes, no bastan para lograr lo que busca el sistema. Para que la financiación sea de verdad equitativa, que todos, sanos o enfermos, vivan donde vivan, tengan acceso a lo que necesitan. Sostenible, que el sistema aguante financieramente a largo plazo sin recortar coberturas o calidad. Y eficiente, que cada euro, cada peso invertido, tenga el mayor impacto posible en la salud, pues es vital que la herramienta financiera principal, la UPC, se alinee con el riesgo real, con la carga de enfermedad. Solo así, argumenta el autor, se puede asegurar que el dinero público, que nunca sobra, vaya donde más falta hace y donde más bienestar puede generar. Se trata de que el diseño financiero ayude, no estorbe, a conseguir las metas de salud del país. Porque reconoce diferencias. Más eficiente, porque pone el dinero donde se necesita. Y quizá más sostenible, al incentivar una mejor gestión. Es como afinar el corazón financiero del sistema para que bombee sangre, recursos, de forma más inteligente. Exactamente. Es afinar ese instrumento clave para que la música del sistema de salud suene más acorde con la realidad sanitaria del país. Bueno, pues resumiendo muy rápido lo que hemos visto con este análisis. Cómo funciona la UPC hoy en Colombia, por qué se critica que no mire el perfil de enfermedades y la propuesta de cambio, ajustar por riesgo epidemiológico. La idea central, que el dinero siga a la necesidad real, reconociendo el coste de las enfermedades crónicas, y el argumento de que esto no es un retoque, sino una necesidad urgente para la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad y para impulsar la gestión del riesgo y la prevención. Acción final, algo que surge de este análisis y que da que pensar. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. La propuesta de ajustar por riesgo se centra mucho, según lo que hemos visto, en reconocer los costes de enfermedades crónicas que ya están ahí. Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Son enfermedades con perfiles conocidos, costes que se pueden estimar con datos históricos más o menos. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas, epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien? Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria.
Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Pero sí ajustado por grupos de riesgo. La idea es usar datos epidemiológicos, prevalencia de enfermedades, incidencia, para estimar cuánto costará más o menos atender a diferentes tipos de población. El texto dice claramente que este ajuste permitiría reconocer el coste de atender enfermedades crónicas de alto impacto, esas que generan gastos continuos. Y da ejemplos. ¿Qué enfermedades serían esas clave? Sí, menciona algunas concretas. El VIH-Sida, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, varios tipos de cáncer. Son enfermedades que necesitan seguimiento constante, medicinas caras, a veces hospitalización, y manejarlas bien es crucial, para el paciente y para el sistema. Vale, entonces, la idea sería, si una EPS tiene, pongamos, muchos más afiliados con diabetes tipo 2 diagnosticada y en tratamiento, recibiría una UPC más alta para ese grupo específico, reconociendo los costes de sus controles, la insulina, posibles complicaciones. Esa es la idea fundamental, sí. Que la financiación se acerque más al coste real derivado de la salud de los afiliados de cada EPS. Y no solo a promedios generales ajustados por demografía o geografía. Es meter la variable carga de enfermedad, el riesgo en salud, de lleno en la fórmula de la UPC. Suena a un cambio de lógica bastante grande. Entiendo el cómo, pero ¿qué impacto tendría esto? ¿Qué ventajas ve el autor, más allá de que las cuentas cuadren mejor? Porque tocar la UPC seguro que mueve muchas cosas. Efectivamente. Las implicaciones son importantes. Y si conectamos esto con el panorama general, como dice el texto, los beneficios esperados son varios. Primero, fortalecer la gestión del riesgo en salud. Ahora, la EPS recibe la UPC y paga los gastos, con un ajuste por riesgo al reconocer el coste de ciertas enfermedades. Se crea un incentivo mucho más fuerte para que las EPS gestionen esas enfermedades, que se impliquen activamente. Ya no sería solo pagar facturas. Habría un interés económico en tener a los crónicos bien controlados para evitar complicaciones, que son carísimas, en tener buenos programas de seguimiento. Tiene sentido. Si te pagan más por tener hipertensos, te interesará que se cuiden, que tomen la medicación, que vayan a sus revisiones y que no acaben en urgencias con un infarto que es peor para ellos y mucho más caro para ti. Claro, exacto. El segundo beneficio. Promover la prevención y la atención temprana. Este punto es interesante. Si el sistema reconoce bien lo caro que es tratar una enfermedad avanzada, como una complicación de la diabetes, pues hay un incentivo para invertir en prevenir que la gente tenga diabetes o en detectarla muy pronto, cuando es más fácil y barato manejarla. Invertir en prevención podría verse como una forma de ahorrar costes futuros, costes que ahora sí estarían reflejados en lo que recibes. O sea, que ajustar por riesgo, aunque parta de enfermedades que ya existen, podría, curiosamente, impulsar la inversión en evitarlas. Es un giro. Curioso, sí. ¿Podría funcionar así? Tercer beneficio. Asignación más eficiente de los recursos públicos. El dinero iría de forma más precisa a la necesidad sanitaria real. Los recursos irían donde la carga de enfermedad es mayor. Así, las EPS con poblaciones más complejas tendrían músculo financiero para atenderlas bien. Se evitaría ese desequilibrio de ahora, donde algunas EPS quizá ganan más solo por tener gente más sana y otras sufren para cubrir gastos básicos con gente más enferma. Pasaríamos de una distribución basada en promedios y logística a una basada en la necesidad sanitaria real, medida por el riesgo. Esa es la meta, sí. Y el cuarto beneficio tiene que ver con la planeación racional del gasto en salud. A nivel nacional, si sabes mejor cuánto cuestan los distintos perfiles de enfermedad, el gobierno o las autoridades sanitarias pueden planificar el presupuesto de salud mucho mejor, de forma más coherente con las políticas de atención integral, las famosas RIAs, y con los objetivos de salud pública. Se vería más claro dónde están las necesidades, qué enfermedades consumen más recursos, dónde hay que enfocar las estrategias a largo plazo. La verdad es que suena a un paquete de beneficios potente. Mejor gestión del riesgo, ojo, posible impulso a la prevención, dinero mejor usado y mejor planificación. Todo para que la financiación se parezca más a la realidad de la salud de la gente. Esa es la esencia de la propuesta que analiza el texto. Sí. Pasar de un modelo que, ha mejorado, ha incluido cosas como la dispersión geográfica, que fue importante, pero que no ha metido bien la dimensión clave, el riesgo real en salud, la carga de enfermedad, que además cambia,
con la gente envejeciendo y las enfermedades crónicas aumentando. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es la conclusión final? El mensaje fuerte que deja este análisis de Miranda Cadavid. Pues mira, la conclusión la presenta de forma muy directa. Yo diría que hasta contundente. No es una recomendación más, una opción a valorar. El análisis dice que transformar el cálculo de la UPC para meter este ajuste por perfil epidemiológico es una necesidad urgente. Así, tal cual. Una necesidad urgente. Son palabras mayores. ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Por qué esa urgencia que transmite el texto? Pues la urgencia se justifica, según el análisis, porque los ajustes actuales, por edad, geografía, etc., aunque son importantes, no bastan para lograr lo que busca el sistema. Para que la financiación sea de verdad equitativa, que todos, sanos o enfermos, vivan donde vivan, tengan acceso a lo que necesitan. Sostenible, que el sistema aguante financieramente a largo plazo sin recortar coberturas o calidad. Y eficiente, que cada euro, cada peso invertido, tenga el mayor impacto posible en la salud, pues es vital que la herramienta financiera principal, la UPC, se alinee con el riesgo real, con la carga de enfermedad. Solo así, argumenta el autor, se puede asegurar que el dinero público, que nunca sobra, vaya donde más falta hace y donde más bienestar puede generar. Se trata de que el diseño financiero ayude, no estorbe, a conseguir las metas de salud del país. Porque reconoce diferencias. Más eficiente, porque pone el dinero donde se necesita. Y quizá más sostenible, al incentivar una mejor gestión. Es como afinar el corazón financiero del sistema para que bombee sangre, recursos, de forma más inteligente. Exactamente. Es afinar ese instrumento clave para que la música del sistema de salud suene más acorde con la realidad sanitaria del país. Bueno, pues resumiendo muy rápido lo que hemos visto con este análisis. Cómo funciona la UPC hoy en Colombia, por qué se critica que no mire el perfil de enfermedades y la propuesta de cambio, ajustar por riesgo epidemiológico. La idea central, que el dinero siga a la necesidad real, reconociendo el coste de las enfermedades crónicas, y el argumento de que esto no es un retoque, sino una necesidad urgente para la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad y para impulsar la gestión del riesgo y la prevención. Acción final, algo que surge de este análisis y que da que pensar. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. La propuesta de ajustar por riesgo se centra mucho, según lo que hemos visto, en reconocer los costes de enfermedades crónicas que ya están ahí. Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Son enfermedades con perfiles conocidos, costes que se pueden estimar con datos históricos más o menos. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas? Epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien. Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Gastos básicos con gente más enferma. Pasaríamos de una distribución basada en promedios y logística a una basada en la necesidad sanitaria real, medida por el riesgo. Esa es la meta, sí. Y el cuarto beneficio tiene que ver con la planeación racional del gasto en salud. A nivel nacional, si sabes mejor cuánto cuestan los distintos perfiles de enfermedad, el gobierno, las autoridades sanitarias pueden planificar el presupuesto de salud mucho mejor, de forma más coherente con las políticas de atención integral, las famosas RIAs, y con los objetivos de salud pública. Se vería más claro dónde están las necesidades, qué enfermedades consumen más recursos, dónde hay que enfocar las estrategias a largo plazo. La verdad es que suena a un paquete de beneficios potente. Mejor gestión del riesgo, ojo, posible impulso a la prevención, dinero mejor usado y mejor planificación. Todo para que la financiación se parezca más a la realidad de la salud de la gente. Esa es la esencia de la propuesta que analiza el texto. Sí, pasar de un modelo que, ha mejorado,
Ha incluido cosas como la dispersión geográfica, que fue importante, pero que no ha metido bien la dimensión clave, el riesgo real en salud, la carga de enfermedad, que además cambia, con la gente envejeciendo y las enfermedades crónicas aumentando. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es la conclusión final? El mensaje fuerte que deja este análisis de Miranda Cadavid. Pues mira, la conclusión la presenta de forma muy directa. Yo diría que hasta contundente. No es una recomendación más, una opción a valorar. El análisis dice que transformar el cálculo de la UPC para meter este ajuste por perfil epidemiológico es una necesidad urgente. Así, tal cual. Una necesidad urgente. Son palabras mayores. ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Por qué esa urgencia que transmite el texto? Pues la urgencia se justifica, según el análisis, porque los ajustes actuales, por edad, geografía, etc., aunque son importantes, no bastan para lograr lo que busca el sistema. Para que la financiación sea de verdad equitativa, que todos, sanos o enfermos, vivan donde vivan, tengan acceso a lo que necesitan. Sostenible, que el sistema aguante financieramente a largo plazo sin recortar coberturas o calidad. Y eficiente, que cada euro, cada peso invertido tenga el mayor impacto posible en la salud, pues es vital que la herramienta financiera principal, la UPC, se alinee con el riesgo real, con la carga de enfermedad. Solo así, argumenta el autor, se puede asegurar que el dinero público, que nunca sobra, vaya donde más falta hace y donde más bienestar puede generar. Se trata de que el diseño financiero ayude, no estorbe, a conseguir las metas de salud del país. Porque reconoce diferencias. Más eficiente, porque pone el dinero donde se necesita. Y quizá más sostenible, al incentivar una mejor gestión. Es como afinar el corazón financiero del sistema para que bombee sangre, recursos, de forma más inteligente. Exactamente. Es afinar ese instrumento clave para que la música del sistema de salud suene más acorde con la realidad sanitaria del país. Bueno, pues resumiendo muy rápido lo que hemos visto con este análisis. Cómo funciona la UPC hoy en Colombia, por qué se critica que no mire el perfil de enfermedades y la propuesta de cambio, ajustar por riesgo epidemiológico. La idea central, que el dinero siga a la necesidad real, reconociendo el coste de las enfermedades crónicas, y el argumento de que esto no es un retoque, sino una necesidad urgente para la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad y para impulsar la gestión del riesgo y la prevención. Acción final, algo que surge de este análisis y que da que pensar. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. La propuesta de ajustar por riesgo se centra mucho, según lo que hemos visto, en reconocer los costes de enfermedades crónicas que ya están ahí. Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Son enfermedades con perfiles conocidos, costes que se pueden estimar con datos históricos más o menos. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas? Epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien. Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. De verdad equitativa, que todos, sanos o enfermos, vivan donde vivan, tengan acceso a lo que necesitan. Sostenible, que el sistema aguante financieramente a largo plazo sin recortar coberturas o calidad, y eficiente, que cada euro, cada peso invertido tenga el mayor impacto posible en la salud, pues es vital que la herramienta financiera principal, la UPC, se alinee con el riesgo real, con la carga de enfermedad. Solo así, argumenta el autor, se puede asegurar que el dinero público, que nunca sobra, vaya donde más falta hace y donde más bienestar puede generar. Se trata de que el diseño financiero ayude, no estorbe, a conseguir las metas de salud del país. Porque reconoce diferencias. Más eficiente, porque pone el dinero donde se necesita. Y quizá más sostenible, al incentivar una mejor gestión. Es como afinar el corazón financiero del sistema para que bombee sangre, recursos, de forma más inteligente. Exactamente.
Es afinar ese instrumento clave para que la música del sistema de salud pues suene más acorde con la realidad sanitaria del país. Bueno, pues resumiendo muy rápido lo que hemos visto con este análisis. Cómo funciona la UPC hoy en Colombia, por qué se critica que no mire el perfil de enfermedades y la propuesta de cambio, ajustar por riesgo epidemiológico. La idea central, que el dinero siga a la necesidad real, reconociendo el coste de las enfermedades crónicas, y el argumento de que esto no es un retoque, sino una necesidad urgente para la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad y para impulsar la gestión del riesgo y la prevención. Acción final, algo que surge de este análisis y que da que pensar. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. La propuesta de ajustar por riesgo se centra mucho, según lo que hemos visto, en reconocer los costes de enfermedades crónicas que ya están ahí. Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Son enfermedades con perfiles conocidos, costes que se pueden estimar con datos históricos más o menos. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas, epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien? Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Cambio. Ajustar por riesgo epidemiológico. La idea central, que el dinero siga a la necesidad real, reconociendo el coste de las enfermedades crónicas, y el argumento de que esto no es un retoque, sino una necesidad urgente para la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad y para impulsar la gestión del riesgo y la prevención. Acción final, algo que surge de este análisis y que da que pensar. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. La propuesta de ajustar por riesgo se centra mucho, según lo que hemos visto, en reconocer los costes de enfermedades crónicas que ya están ahí. Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Son enfermedades con perfiles conocidos, costes que se pueden estimar con datos históricos más o menos. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas, epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien? Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Pero, ¿cómo podría un sistema así ajustado equilibrar bien la financiación para otras dos cosas que son vitales? Por un lado, la prevención primaria. O sea, las acciones para evitar que las enfermedades aparezcan. Vacunas, promoción de vida sana. Si el ajuste principal se basa en enfermedades que ya existen, ¿cómo te aseguras de financiar bien las actividades que buscan justo que esas enfermedades no lleguen? Se corre el riesgo de olvidarse un poco de la prevención. Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas, epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien? Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando.
Y por otro lado, ¿cómo respondería un modelo basado en perfiles históricos a amenazas nuevas, epidemias que surjan, enfermedades emergentes, cuyos patrones y costes aún no conocemos bien? Piensa en una pandemia como la que hemos vivido, o en nuevas patologías. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Un sistema muy enfocado en ajustar por lo que ya pasó sería ágil para reaccionar a lo nuevo, a lo inesperado. Encontrar ese equilibrio entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Entre financiar lo crónico conocido, invertir en prevenir lo evitable y estar listos para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Para lo nuevo es un reto enorme en cualquier reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Reforma sanitaria. Y es algo sobre lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Lo que, sin duda, habría que seguir pensando. Que seguir pensando. Ir pensando.